Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y os voy a hacer un análisis fundamental de Mercado Libre. Mercado Libre es una compañía que opera mayormente en América Latina, como podemos ver aquí estos son sus principales mercados y nos vamos a ver su web y es una especie de Amazon. De hecho ha recibido muchas comparaciones salvando las distancias, pero que es una empresa que viene a ser o intenta hacer lo mismo que hace Amazon. Sus principales mercados son Brasil, Argentina y México. Y esta acción actualmente cotiza a unos $1.030 la acción, teniendo una capitalización bursátil de unos 56.697 millones de dólares. Esta empresa tiene una valoración bastante elevada, bastante exigente y actualmente tiene un PER de 149 veces, proyectados a 2022 y a 2023 de 83. Vemos cómo tendrá un crecimiento en las ventas significativo. El comercio electrónico en América Latina, pues ya hace tiempo que se está intentando instaurar, se está intentando establecer, pese a que aún está un poco verde y supongo que estos últimos años, a raíz de la pandemia, pues ha visto beneficiado su crecimiento. Vemos cómo la cotización de la acción, desde que salió a bolsa, pues alrededor del 2007, ha ido subiendo año tras año, llegando a unos máximos de $1.800 la acción en 2021. Como algunos de vosotros ya sabréis, aquí no nos vamos a centrar en analizar valoraciones ni tesis de inversión, sino que nos vamos a centrar en analizar los estados financieros presentados por la compañía. En este caso vamos a empezar por la cuenta de resultados presentada en el Q4 del 2021 y todo el año completo. Vemos así pues que la empresa tiene un crecimiento en las ventas bastante sustancial. Vemos un crecimiento en las ventas del 77,91%. Sin embargo, vemos como el coste de las ventas aumenta un 79,50% y pese a que tener un incremento del gross profit del 75,81%, que eso es muy positivo, vemos como su margen se ha visto empeorado un 0,5%, un 0,6% aproximadamente. Si seguimos avanzando en esta PIG, vemos que los gastos de I+D, ventas y gastos administrativos se ven incrementados un 62,15%. De hecho, la empresa está aumentando sustancialmente o con mucha fuerza los gastos de estructura, los gastos que le van a permitir operar y generar al fin de cuentas estas ventas, pero tenemos que tener en cuenta que el incremento de los costes en el trimestre ha sido el 61,39% y suponen el 32,33% de los gastos totales, de estos gastos fijos, estos gastos operativos. ¿A todo esto qué quiero decir? Pues estamos viendo que en el último trimestre vemos cómo el negocio crece pero se ralentiza. De hecho vemos como el agregado anual hemos crecido un 77,91% y pese a que los agregados o los valores absolutos que tenemos aquí son sustancialmente bastante mayores a los que venían siendo en otros ejercicios, vemos como el crecimiento se va ralentizando, se va haciendo menor a medida que se va creciendo en dimensiones. Sin embargo, tenemos aquí dentro de la PIG o de esta cuenta de resultados una cuenta de resultados financiera bastante interesante. Vemos como la empresa ve que sus ingresos financieros se incrementan, pero sus gastos financieros se duplican. Por lo tanto, ya aquí podemos ver que la empresa muy probablemente tenga liquidez para hacer un juego de tesorería y obtener una rentabilidad. Además, ya os avanzo que tiene muchos préstamos a clientes y por lo tanto de estos va a obtener unos ingresos financieros. Pero vemos también cómo los gastos financieros se duplican. Lo más probable, y ya os lo confirmo, es que la deuda financiera que tiene coste, la deuda financiera con los bancos o entidades bancarias, se ha duplicado. Pero por otro lado, esto ya bastante importante y un riesgo significativo para la compañía son los gastos de moneda extranjera que pueden suponer un beneficio o una pérdida en función de la cotización, y esto es realmente algo peligroso y ya lo podemos ver aquí como en el último trimestre del 2021 tenemos unas pérdidas de 56 millones aproximadamente frente a los 109 del año en global del agregado. Por lo tanto, podemos decir que el 52% de estos gastos viene en el último trimestre, y es que cualquier variación puede arruinarte el ejercicio, dado que la empresa está en unos mercados en los cuales se ve expuesta a este tipo de variaciones, especialmente si se compara en dólares.
Y es que este incremento de los gastos de intereses, ya vemos que el año 2020 en este mismo trimestre teníamos 31 millones frente a los 53 de ahora, vemos que además tenemos estos 56 millones de gastos de las divisas de la moneda extranjera, lo que ha hecho que la empresa ya venía de tener un ingreso de las operaciones bastante bajo, se ha convertido en una pérdida. La empresa empieza a perder dinero, pierde exactamente unos 33 millones en este trimestre, y si después de impuestos y otros ajustes, en este caso de entidades que no se han consolidado, tenemos que la pérdida se incrementa a unos 46 millones de dólares. Pero es que un dato que me ha llamado mucho la atención es la tasa impositiva que paga esta empresa de sus beneficios. En este caso vemos como en 2020 la empresa ganó unos 81 millones aproximadamente antes de impuestos y pagó un total de 82 millones de dólares en cuanto a impuestos sobre beneficio o sobre ingresos. Y es que supone un 100% del total de los ingresos. Nos llevó a tener una pérdida de 707 mil dólares. De hecho, este año 2021 tenemos unos ingresos antes de impuestos de 240 millones aproximadamente y pagamos unos 148 millones, lo que supone un 61,83% de tasa impositiva, una tasa brutalmente alta. De hecho, si vosotros os fijáis en otros vídeos que hemos hecho en el canal, la tasa media suele estar entre el 15 y el 25%. Suelen ser tasas, digamos, óptimas, ya que dependiendo del sector, algunas empresas se pueden beneficiar de unos beneficios fiscales que otras no pueden hacerlo. Y de la cuenta de resultados nos vamos al estado de flujos de efectivo. Así a grosso modo, para que nos hagamos una idea de lo que ha sucedido en la compañía, vemos como la empresa ha generado unos 965 millones de dólares fruto de su actividad, de los cuales ha invertido unos 1.596 millones, y en cuanto a actividades de financiación ha habido una entrada de dinero de unos 1.924 millones, lo cual ha generado un balance positivo en su caja de unos 1.139 millones de dólares. Así, a comentar en el estado de flujos de efectivo de las actividades, vemos que la empresa parte de unos 83 millones de dólares de beneficio, amortiza unos 203, vemos como hay un incremento del 100% aproximadamente de amortizaciones. De hecho, la empresa, ya lo avanzo, invierte activamente en su infraestructura, con lo cual eso va a llevar a mayores amortizaciones en un futuro. Pero es que si sumamos estos dos valores, tenemos en cuenta que llegamos al final del flujo de efectivo fruto de las actividades a una diferencia abismal. Por lo tanto, aquí va a haber muchas variaciones y de hecho ya vemos multitud de líneas que en otros análisis, en otros estados de flujos de efectivo no hemos visto, o por lo menos hemos visto agregados. Lo que pasa es que aquí vemos grandes variaciones y vamos a intentar ir punto por punto para intentar obtener las conclusiones más realistas posibles, para obtener un análisis lo más objetivo posible. Así a grosso modo ya veo algo que me chirría mucho la vista, que me duele, y es que tiene bad debt charges, que son así como pérdidas reconocidas de clientes incobrables o préstamos. En sí, la empresa tiene bastantes credit cards con sus clientes, también tiene préstamos a otras o empresas o a sus propios clientes o vendedores. Por lo tanto, hay mucha financiación que la empresa presta a todo su ecosistema o stakeholders. Lo que viene a ser en esta partida contable, ¿por qué me chirría? Porque estamos hablando de 132 millones en 2020 y unos 435 millones de dólares en 2021. Ya sin comentar el incremento que se multiplica por 3-4 veces, vamos a ver que esta partida supone el 3,35% en 2020, mientras que el 2021 supone un 6,15% sobre ventas. Y este cálculo realmente pues es un poco elevado. Ya este de aquí me parece elevado, ya pues aún me parece mucho más el 6,15%. Y sería algo erróneo comparar esta cifra con las ventas, porque normalmente no todas las ventas se hacen a crédito, sino que se tendría que comparar un poquito con la partida de clientes o préstamos. De hecho, saldría un ratio mucho más elevado, y estamos hablando de unos 435 millones de dólares que se han perdido y que se han excluido, porque en este momento, en este ejercicio, no es una salida de tesorería, simplemente es un ajuste contable y una pérdida que se reconoce, que supongo que este dinero estaba en la partida contable de clientes y se ha eliminado para obtener una pérdida.
Por lo tanto, estaríamos hablando de que la empresa estaría ganando casi 500 millones de dólares si esta partida contable no fuese así, si la empresa no hubiese reconocido estas pérdidas por morosidad. Si seguimos adelante, otra de las partidas contables que más me chirría a los ojos es las Credit Cards Receivable and Other Means of Payments, que vienen a ser los créditos que ofrece la empresa a sus clientes. De hecho, se duplican y ya veremos que en el balance son bastante significativos. No es que esté mal, simplemente habría que ver por qué la empresa está cediendo a clientes de dudosa calidad que le suponen esta pérdida por morosidad. La verdad es que estos créditos comerciales que se ofrecen a clientes deberían ser revisados y fíjate tú que si reduces a la mitad esta partida estarías ya ganando unos 200 millones de dólares extras como beneficio neto. Y ya aquí no voy a entrar mucho en detalle, pero hay tralla. La verdad es que son muchas cuentas contables, hay muchas variaciones, vemos incrementos en inventarios. Esto es totalmente normal viendo el crecimiento de las ventas. Es muy normal que cada vez se solicite o se necesite más working capital para que la empresa siga funcionando y siga creciendo. De hecho, las empresas de este tipo se enfocan mucho en el crecimiento y ofrecen bastantes ventajas a sus clientes por tal de conseguirlos y fidelizarlos en un largo plazo. El caso es que esta fidelización, ese esfuerzo, se ha de ver e intentar que sea lo más sana posible, ya que se te puede desmontar todo y se te pueden generar estas pérdidas de aquí. A final de cuentas vemos cómo el flujo de efectivo de las actividades pasa de unos 1.182 millones a unos 965, pese a haber ganado 80 millones de dólares más. Vemos cómo hemos generado menos efectivo, y es que aquí hay algo que se nos acumula el cash, es decir, no estamos generando efectivo para este ejercicio. En el ejercicio siguiente, si resulta que cobramos la mitad de este incremento de aquí, veremos que tendremos 500 millones más aquí como cash generado en ese ejercicio. Si continuamos adelante, nos damos cuenta de que la empresa pues usa su efectivo para hacer compras de maturities o investments y otras adquisiciones. Va haciendo compras y ventas, lo cual le va a generar un ingreso financiero. Vemos también cómo la empresa invierte activamente en planta, propiedad y equipo. Vemos que pasa de 247 millones a unos 572 millones, con lo cual si la empresa tiene unas proyecciones muy elevadas de crecimiento, es totalmente normal que haga este tipo de inversiones. Pero por otro lado vemos Change in Principal Loans Receivable, que son cambios principales en los préstamos de receivables de clientes a recibir, y es que pasa de haber un incremento de 344 millones a un incremento de 1.347 millones de dólares, y es un incremento bastante significativo. Y luego ahora, cuando vayamos en el balance, vamos a valorar más esta cuenta de aquí. En cuanto a flujos de financiación, vemos como hay una entrada de 1.924 millones de dólares, y es que la empresa ha hecho grandes cantidades de movimientos. Vemos cómo ha amortizado unas convertible notes que si lo entiendo bien es de la 2028, con lo cual las ha amortizado anticipadamente. Vemos cómo la empresa pide financiación y amortiza, va haciendo un juego de préstamos, es decir, pide y amortiza, y en función de cómo le venga o cómo le vaya bien, sale un saldo positivo o negativo. En este caso vemos que ha pedido más dinero del que se ha devuelto, por lo tanto aquí ya vemos un incremento de los préstamos y de la deuda, y también del flujo de financiación. Pero es que además vemos como la empresa ha recibido 1.500 millones de dólares en cuanto a venta de acciones, es decir, muy probablemente haya hecho una ampliación de capital pues para recapitalizarse y hacer frente pues a futuros crecimientos y a futuras exigencias o necesidades de capital. Pero una cosa muy rara que yo veo es que ha pedido 1.519 millones de dólares, pero ha amortizado o ha recomprado unos 485 millones de dólares en acciones. Algo extraño, porque si pides un dinero, ¿para qué lo empleas para recomprar acciones? No tiene sentido, a no ser que haya algo más allá de acuerdos que se me escapen, todo este tipo de cosas que en cuanto a política de la empresa pues yo no conozco. Al final vemos cómo el saldo de caja se ha visto incrementado en unos 1.139 millones de dólares, y podríamos interpretar pues que este incremento viene dado de la financiación o de la actividad. Yo partiría más por la financiación, porque ha entrado dinero por los préstamos y ha entrado dinero por las acciones, por lo tanto no hay ninguna duda.
Y ya estamos en el balance de situación. Lo primero que vamos a ver es la posición de liquidez. Vemos que tiene un fondo de maniobra positivo. Vemos el incremento de caja que tiene la empresa, pues viene dado por el incremento de la deuda y la ampliación de capital que tiene la empresa. Vemos aquí un dato curioso que no habíamos visto mucho o no era relevante hasta ahora. Es que la empresa tiene pues unos 1.863, 1.870 millones de dólares en inversiones que están guardadas como garantía o están restringidas, es decir, que no puede emplearlas. Pues muy seguramente será debido a estos nuevos préstamos, pues que a veces cuando se pide solicitado dinero al banco te exigen unas cosas, unas condiciones, y en este caso aquí está pues bien separado, está bien especificado. Vemos algo curioso, vemos que clientes apenas hay un incremento de saldo, bueno, se duplica, pero no es relevante dentro de este balance, pero donde hay tralla, y es bastante importante verlo con cuidado y cariño, son los credit cards receivables and loans receivables, que son préstamos y créditos que se conceden a clientes o a otras partes interesadas. Y es que estas dos partidas de aquí se han visto incrementadas sustancialmente, y muy probablemente es que la empresa pues haya concedido o empezado a conceder crédito para vender más a sus clientes y también darle créditos a sus vendedores para que estos puedan adquirir pues productos en diferentes fábricas, lugares del mundo, y así venderlos en su propia e-commerce, en su plataforma de Mercado Libre. Estas dos partidas de aquí son preocupantes en el sentido de que puede haber morosidad. Ya hemos visto que un 6% de las ventas se transforma en morosidad, pero si lo comparamos con estas cifras sería un tanto por ciento mucho más elevado. Por lo tanto, aquí no nos interesaría mucho acumular efectivo, dado que hemos visto que hay una morosidad creciente y que existe. Si seguimos adelante, también nos fijamos que a largo plazo, pese a que no es significativo, también tiene préstamos a largo plazo y inversiones a largo plazo. Por otro lado, vemos como la planta propia de equipo se duplica prácticamente en balance. Por lo tanto, la empresa está invirtiendo activamente, está haciendo uso de esos recursos pedidos a préstamos, a prestamistas y a accionistas. Y es que la empresa pues va creciendo y va consolidándose pues como una plataforma sólida dentro del territorio de América Latina, siendo su mayor presencia en Brasil, Argentina y México, hay que decirlo. Y en cuanto al pasivo corriente, vemos como este es inferior al activo corriente, por lo tanto la empresa dispone de activos líquidos superiores a los vencimientos a corto plazo, pero hay que tener en cuenta las siguientes cosas. Vemos cómo tenemos proveedores de unos 1.035 millones de dólares, lo cual lo hace interesante, ya que más o menos se acaban compensando con estos créditos. Lo que pasa es que nosotros no podemos dejar de pagar a nuestros proveedores, ya que no daríamos buena imagen reputacional en cuanto a empresa sólida financieramente. También vemos cómo la empresa tiene dinero de las ventas que ha generado a través de su plataforma de vendedores externos, es decir, que tiene unos 2.394 millones de dólares a expensas o a la espera de ser devueltos a sus propietarios. Por otro lado, vemos Loan Payables and Other Financial Liabilities, también lo vemos a largo plazo, y esta es la deuda financiera con coste. Vemos que sí, que la deuda financiera se ha duplicado prácticamente, y por lo tanto es normal que el coste financiero de esta deuda se duplique. Y en cuanto a patrimonio neto, vemos que son unos 1.531 millones de dólares, que suponen un 15,15% del activo total o del pasivo total. Si lo comparamos con la deuda financiera, vemos que tenemos más deuda financiera que patrimonio neto. Vemos que también tenemos mayor parte de nuestros activos dentro del balance en el activo circulante. Así, por lo tanto, ¿qué puedo decir de Mercado Libre así a grosso modo, a modo resumen? Vemos fuertes crecimientos de las ventas, unos márgenes interesantes, unos costes que se van incrementando. Vemos que este año 2021 hemos tenido beneficios, pero que este último trimestre ha sido malillo, especialmente por los tipos de cambio y el incremento de los gastos financieros. Por otro lado, vemos muchas variaciones en los estados financieros, en las partidas contables, que de 83 millones de beneficio y 200 millones de amortizaciones y depreciaciones, vemos que al final tenemos 1.000 millones de generación de efectivo, y que encima hemos generado menos que el año anterior. También vemos un gran baile de inversiones y financiación. Hay muchos ajustes, muchas
partidas que van variando y la empresa está activamente creciendo y forzando que haya rotación dentro de su liquidez. Por otro lado, vemos una empresa que tiene un activo corriente que es prácticamente toda su empresa. De hecho, tiene sentido si su negocio principal es la web, pero que cada vez empieza a invertir más en almacenes y centros logísticos. Imagino que copiando un poco la estrategia de Amazon y para intentarse posicionar en América Latina. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Este vídeo lo he hecho porque una de las personas que ha comentado me ha sugerido el análisis de esta compañía. Lo he visto interesante, es una empresa que yo quería analizar hace tiempo y por lo tanto espero que le haya gustado y que os guste a todos este análisis. Si os ha gustado, darle like, compartirlo y suscribiros. Muchas gracias, hasta pronto.